el formato no nos vayamos a otro formato, sino cumplamos con esta indicación. Esta es una instrucción que nos da, y esto es también mejor así que nos indiquen de esa manera, ¿no? Título, ya, políticas lingüísticas en Bolivia, por ejemplo. Ya. Luego el autor, que son ustedes. Usted anota su nombre y el texto, ¿no es cierto? Solamente 3 aspectos tiene la estructura de la elaboración de un texto, del texto, que es un pequeño texto. Entonces, el producto que vamos a lograr va a ser un texto corto o breve, dice. ¿Qué recursos necesitamos? Ya lo hemos visto. Básicamente hay que tomar en cuenta el texto académico. El texto académico, básicamente. Y las fuentes que también hemos aportado, que vayan. Luego, criterios de evaluación. Ya habíamos hablado al respecto. Los criterios de evaluación en esos párrafos del pequeño texto tiene que tomarse en cuenta estos criterios de evaluación, porque ahí eso es lo que se va a evaluar. Entonces, por favor, leer estos criterios, ¿ya? Leer detenidamente. Ideas de manera clara, dice. Hay que expresar las ideas de manera clara y precisa. ¿Ya? La argumentación tiene que ser solvente. La argumentación. A ver, alguien está entrando. Aquí está. Adelante, profesor. Bienvenido. Ya. Estábamos en... a ver, ¿dónde estábamos? Allá, arriba, aquí estábamos. En criterios de evaluación. Ya. Entonces decíamos que hay que expresar las opiniones e ideas de manera clara y precisa. Argumentación tiene que ser solvente, ¿ya? Con respecto a la escritura del tema, ¿ya? Eso fundamentalmente para presentar ese texto, el texto breve, ¿no es cierto, colegas? Eso es la elaboración de un texto. Ya. Luego tenemos el foro académico. Ahora, eso es bueno siempre leer, porque aquí están las instrucciones. Ahora bien, hay que tomar muy en cuenta la consigna de la actividad del foro. Ya. Entonces tenemos preguntas aquí. ¿Qué es el contacto lingüístico? ¿Cómo se produce? Explique y ejemplifique, dice. En esta parte podemos acudir a los autores que nos presenta el texto académico, ¿ya? Y luego dar un ejemplo. Otra pregunta que nos presenta es: ¿qué factores suelen desencadenar un conflicto lingüístico? Esto también hemos visto. Conflictos lingüísticos se dan cuando hay, digamos, relaciones sociales de poder. Fundamentalmente en torno a aquello podemos argumentar, ¿ya? Explique, ejemplifique, dice también, ¿no? 3. ¿Cómo afecta el contacto lingüístico a la vitalidad de las lenguas minoritarias? También hay que ejemplificar, explicar. En este caso también hemos visto, en muchos casos también, si se da el caso de las lenguas minoritarias, se ven en, digamos, en desmedro, ¿no es cierto? Pero que también ellos mismos comienzan a generar una resistencia, dado que la lengua es tan importante, fundamental en las culturas. Entonces
en algunos casos se dan esos casos, ¿no? Cuando comienza una resistencia, ¿no es cierto? Resistencia lingüística, entonces lo que va a suceder es que van a promover, por ejemplo, revitalizaciones, una corriente de pensamiento de mantener, hasta de obligarse, ¿no? De hablar en lenguas maternas. Entonces, esos casos se dan, ¿no es cierto? Entonces, hay también eso nos pregunta aquí, la vitalidad de las lenguas minoritarias. ¿Qué es lo que va a pasar? O se dejan, eh, digamos, asimilar, entonces, pues las lenguas minoritarias en esos casos ya pueden ir desapareciendo, ¿no es cierto? Pero que no siempre se da eso, a no ser que haya, digamos, una desaparición entera de la propia cultura y la lengua, o sea, no hay gente que hable esa lengua, entonces ya puede desaparecer. Esos casos se dan. En Bolivia, por ejemplo, eh, los pueblos indígenas que están en alta vulnerabilidad y están en desaparición, por lo tanto sus lenguas también van a desaparecer, ¿no es cierto? Pero esos son casos muy extremos, ¿no? En el texto nos habla acerca de la vitalidad de las lenguas minoritarias. Eso. La pregunta 4, por ejemplo, es ¿qué papel juegan las políticas lingüísticas en la resolución de los conflictos lingüísticos? ¿No? Entonces, ahí hemos visto. En Bolivia hemos tenido políticas lingüísticas y hasta ahora lo seguimos teniendo. ¿Ya? Eso no había sido reciente, sino por los años 1960 ya estaba, mucho más antes todavía. Yo creo que ha sido después de la guerra con el Paraguay, ¿no es cierto? Cuando la población se ve en la plena, en su plena realidad de desigualdad, de sociales, culturales, todo aquello había estado sucediendo después de la colonia, luego la república y posteriormente se da esta guerra y esto nos desnuda nuestra propia realidad. Entonces ahí la gente comienza a ver la situación cultural, social, sobre todo lingüística, económica y todo. Entonces había una corriente de retomar nuestros ancestros, de dónde venimos, quiénes somos, y hay muchos han identificado que somos originarios de Tiwanaku. Entonces, por ejemplo, en La Paz pueden observarse cómo esa corriente de pensamiento había retomado sus orígenes y habían hecho hasta el edificio de la UMSA, que es el monobloc central, tiene la cara del monolito de Estela Benet de Tiwanaku, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, al ver que nuestros ancestros son de Tiwanaku, muchos han empezado a valorar y con ello también formas de pensar, también la lengua sobre todo. Yo me acuerdo que por los años 68, 9, 70 por lo menos ahí se escuchaba decir, tenemos que hablar en nuestra propia lengua, ¿no es cierto? Y hablaban, ¿no es cierto? Entonces, esos ya venían, ¿no? Ya venían esa idea de revalorizar nuestra lengua, nuestra cultura, ¿no? Y poco a poco ya pues llegamos ya entra en políticas públicas del Estado mismo, ¿ya? En este caso llega pues a ser una política pública pero lingüística, pero desde el Estado, ¿no es cierto? Entonces eso ha pasado, por ejemplo, tiene una historia esto de revitalización de las lenguas maternas, ¿no es cierto? Eso viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo en nuestro país. Y no solamente eso era en La Paz nomás, sino era en Oruro, en todo el país, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo. Entonces, las políticas lingüísticas en la resolución de los conflictos lingüísticos, pero ya se plantea de esa perspectiva, de esa manera, ¿no? De resolver los conflictos lingüísticos, por ejemplo. Ya, entonces, esa pregunta también nos hace,
Ya explique y ejemplifique, dice. Quinto, ¿cómo contribuyen las actitudes sociales hacia las lenguas en conflicto lingüístico? Ahí están las actitudes, porque hay gente que tiene la idea, ¿no? Y en todo momento dice, debemos hablar en nuestra lengua materna, ¿no? Eso hay desde particulares, pensamientos particulares, también en el ámbito académico se ven esos pensamientos. Hay gente que realmente ha reflexionado y pues ha llegado a esa conclusión. Hay que revitalizar nuestras lenguas maternas. En el contexto nuestro del ámbito académico, ¿no es cierto? Se ha trabajado bastante al respecto. Entonces, eso también nos pregunta cómo contribuyen las actitudes sociales. Y en las actitudes sociales, bueno, muy particulares, también hemos visto cómo hay padres de familia en los hogares, pues ya están prohibiendo hablar lenguas maternas. Son varios esos, ¿no es cierto? Esas familias, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa es una actitud social desde los hogares, ¿ya? Entonces, con respecto a en conflictos lingüísticos, a ver, alguien más está entrando un poco atrasado, pero igual, a ver, ¿quién es? Profesora Judith, adelante, por favor, bienvenido. Ya, ya, veamos, sigamos viendo. ¿Cuáles son las principales consecuencias de los conflictos lingüísticos? Dice, para las lenguas y las comunidades involucradas. En este caso igual, ¿no es cierto? Principales consecuencias de los conflictos lingüísticos. Ya hemos visto bastante al respecto también. Tiene consecuencias, ¿no es cierto? Que mucha gente no va a ir, ya no está muy familiarizado. Incluso hemos visto en esos donde dicen, hay gente que dice, bueno, entiendo, pero no hablo, ¿no es cierto? Ahí somos llegado en términos generales, sociales, en el que la gente ya no habla, ¿no es cierto? Entonces ya ese conflicto lingüístico ha logrado, es decir, ha llegado tener estas consecuencias como resultados. ¿No es cierto, colegas? Entonces, esas preguntas nos hacen. ¿Ya? Para la resolución de estas preguntas, tomar en cuenta los siguientes, dice. Entonces, aquí está esto, hay que tomar en cuenta también. Responder las preguntas disponibles en plataforma. Bueno, esas son las preguntas disponibles, ¿no es cierto? Debe ejemplificar su respuesta acorde a su contexto real y de su experiencia. Ahora, para eso es que habíamos estado pues en las clases aportando desde nuestro contexto, ¿no es cierto, colegas? Eso es, por eso hemos practicado y es siempre bueno traer desde los contextos las experiencias y nos sirve en este caso para ejemplificar, ¿no es cierto, colegas? Ahora bien, ya, además debe comentar las respuestas de dos miembros del grupo, ya eso ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Respeto a las respuestas del compañero, claro, estamos en el ámbito académico y nosotros pues toda opinión es respetable porque trae ejemplos, casos de la vida real, de los contextos reales, realidades particulares. Entonces es respetable los comentarios. Agregar un ejemplo a la respuesta que se va a referir. ¿Ya? También eso hay que hacerlo. Último, no se admitirá respuestas o comentarios de participantes con características despectivas. No pasa eso, ¿verdad? Producto de la tercera actividad será, bueno, ese es del foro, ¿no? En este caso va a ser foro académico con respuestas constructivas de manera respetuosa. Pues bien, texto académico como base. Ya, colegas, eso es lo que debemos trabajar
en estos días. ¿Ya? Hasta el día jueves igualmente vamos a presentar y ya ahí lo veremos. Ya, ya nos queda el trabajo final. El trabajo final veremos en este momento. Aquí creo que no hay ningún problema así grave que tengamos que ver, ¿verdad, colegas? Entonces pasaremos al trabajo final. Un segundo, por favor. Ahí está. Trabajo final, estimados colegas. El trabajo final es un ensayo, pero no es un ensayo como se trabaja. Un ensayo, listo, no. Un ensayo argumentativo es en nuestro caso. Ensayo argumentativo. En este caso nos pide, elija una temática que sea, dice, de su interés que se tiene en el texto académico. ¿Ya? Puede ser de cualquiera de las unidades que hemos ya desarrollado. Puede ser de la unidad temática 1 o 2 o 3 o el 4. El 4, por ejemplo, ya acabamos de explicar temáticas que hemos abordado sobre conflictos, sobre la lingüística, ¿no? Contacto, conflicto, políticas lingüísticas. Pueden uno de esos tomar ustedes. O si no, del primero también, diversidad lingüística, por ejemplo. O género, identidad, poder, de las unidad temática 3. O también lengua, nación y nacionalismo, que también es un tema muy interesante. Cualquiera de los temas que hayamos abordado durante el módulo. Eso, por favor, colegas, hay que leer otra vez. De hecho, algunos ya han trabajado, ¿no? Ya han mandado también, me han enviado también. Escriba un ensayo argumentativo tomando en cuenta características de la escritura académica. El documento no debe exceder de 11 párrafos en este caso, ni ser menos de 9. ¿Ya? Aquí también, si nos sale mucho más la escritura, o sea, el ensayo, entonces tratemos de sintetizar. ¿Ya? Entonces ahí vamos a cumplir con lo que nos um, instruye, ¿no? Aquí dice 11 párrafos, dice. Entonces eso vamos a trabajar y aplicar el estilo APA, que es séptima edición. Ya, bueno, eso ya lo sabemos. Luego, el documento, la estructura del documento. Aquí también tiene la estructura que es el título, autor. Aquí tiene el trabajo, ¿no? Introducción breve tiene que ser esto. Desarrollo y conclusión. Ya las bibliografías pueden presentar ustedes, que los del texto académico también, algunos que hemos visto aparte, ¿no? Entonces ya con eso ya hemos cumplido con la actividad única, que es el trabajo final. Actividad, trabajo final se llama eso. Ya, producto es un ensayo argumentativo. Los recursos, ya lo sabemos que va a ser el texto académico básicamente o fundamental, y luego las otras fuentes. ¿Ya? Otro, la parte de criterios de evaluación. En esto tomemos muy en cuenta las partes que debe tener este trabajo final. Estructura lógica en su escritura. Eso hay que tomar muy en cuenta. Luego, respalda con solvencia investigativa en su desarrollo, eso también. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta esos 4 puntos. Fundamentalmente, comunica sus ideas de manera clara y concreta. Ya, eso se va a evaluar. Entonces hay que cumplir con esto. El contenido tiene una secuencia lógica y se refleja la coherencia y cohesión del escrito también. Ya, entonces estos puntos, colegas, por favor, cumplamos para
poder terminar con este trabajo final. Estimados colegas, eso es lo que nos preocupa, y como el trabajo final pues sabemos que vale buenos puntajes, entonces no debemos esto descuidar, debemos trabajar. También suelen haber algunos colegas que no han obedecido esto de la consigna, por ejemplo. En vez de 11 párrafos lo van a presentar como 14, 15, así. Y bueno, no sería malo, ¿no? Pero eso es lo que pide, eso es lo que nos instruye, esa es la instrucción. Entonces tratemos de cumplir. Sabemos que cualquiera de los temas es pues muy rico en análisis. Entonces aquí lo más importante va a ser la síntesis, ¿no? Entonces capacidad de sintetizar, ¿no es cierto? Entonces síntesis hay que aplicar en esta parte. Si nos sale mucho, que no sea mucho, pero que cumplamos con los 11 párrafos, ¿no es cierto? Es decir, el ensayo argumentativo. Estimados colegas, estas son las actividades, las dos que tenemos que cumplir en esta última semana. Les vuelvo a decir, hemos convocado hoy día porque algunos colegas tenían estas preguntas, unas aclaraciones. También entendemos, yo entiendo que ustedes no disponen de mucho tiempo, porque hoy en día la actividad del docente de ustedes realmente es muy fuerte. Entonces les ocupa mucho tiempo, por lo tanto, de repente uno no tiene tiempo para hacer una lectura, ¿no es cierto?, de estas instrucciones de las actividades y del trabajo final. Por lo tanto, para eso nos hemos reunido hoy día, estimados colegas, y para que ustedes puedan tener tiempo ya desde esta noche, mañana, pasado hasta el día jueves. ¿No es cierto, colegas? Entonces, esas son las indicaciones que nos están brindando para que podamos lograr buenos trabajos, actividades, como también el trabajo final. Estimados colegas, eso sería, y trabajemos, por favor, y no nos atrasemos. Y una vez más, para que no nos bloqueen la plataforma, por favor, colegas, revisen si están digamos, completos y habían pagado el aporte del módulo. Ya hay que cancelar eso, porque después nos bloquean, y sería terrible realmente en esta semana que nos bloqueen y no poder subir. ¿No es cierto, colegas? Por favor, ese aspecto también cuidemos en estos días, hoy día, mañana, si no han pagado mañana a primera hora, paguen, por favor, para que no tengamos esa dificultad. Estimados colegas, eso sería en este momento hoy día, y más bien les daremos tiempo ya para que ustedes comiencen a trabajar. ¿Ya, estimados colegas? Ya. De todas maneras, está en el grupo las dos actividades, tanto actividad de la semana como actividad de final del módulo, ¿no, colegas? Entonces va a estar en nuestro grupo en WhatsApp para que ustedes puedan ver, o si desean pueden imprimir para poder mirar y trabajarlo. Ya, estimados colegas, entonces con esas aclaraciones ya estamos empezando a trabajar, colegas. Ya. Muy bien, entonces pues estamos despidiéndonos. Estaremos en contacto vía nuestro grupo. Ya dejamos compartir y ya está. Ya. Muy bien, colegas, con estas pequeñas charlas, por favor, comencemos a trabajar. Cualquier dificultad, una vez más,
mediante nuestro grupo estamos en contacto. Queridos colegas, muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. A ustedes las gracias, estimados colegas, por su atención y su tiempo. Muchas Buenas noches, gracias. licenciada, y buenas noches, colegas. Gracias por las aclaraciones, licenciada. A ustedes las gracias por su tiempo, por su atención. Muy buenas noches.